Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con este 7 de espadas, la lectura comienza con una advertencia para muchos de ustedes. Aquí ustedes pueden estar teniendo a su alrededor una persona que no tiene muy buenas intenciones. Esta persona podría estar llegando a tu vida, aunque me parece que ya esta persona está muy cerca de ustedes. Esta persona los está vigilando, pero no con buenas intenciones. Aquí se ve precisamente la carta de una chica vigilando a la pareja. Y esto es alguien que está pendiente de ustedes, pero para robarles algún tipo de información, para tratar de estafarlos o simplemente para robarles dinero como tal, efectivo, o robarles algún tipo de oportunidad que ustedes tengan. Esto es una persona muy hábil y que sabe taparse. Esto es una persona que quizás tú la confrontas porque ingenuamente te dijo X cosa o te involucró en un chisme o te involucró en un problema, también puede ser esto, y esa persona te diga, ay, yo no sabía, no fue mi intención, discúlpame, y se hace pasar por una buena persona, por alguien que no es capaz de matar una mosca. Es falso completamente. Esa persona lo que te había hecho negativo sí lo hizo con toda la intención del mundo, sí tenía malas intenciones, no fue algo inocente. Si tu corazón, si tu instinto te está diciendo de que ese acto no fue bueno, simplemente tómalo como tal. Hazle caso a tu instinto, hazle caso a tu corazón. Así que cuidado y ojo con esto. Esta persona te pudo haber recomendado algo, hacer algo en tu trabajo habitual que no era lo correcto y tú pudiste verte involucrado en algún tipo de conflictos, de problemas en tu negocio. Te pudo haber orientado a que contrataras a algún proveedor o algún cliente, pero esta persona es una persona muy malintencionada. A las personas malintencionadas, señores, se les pone lejos. No tienes que tener ningún confrontamiento directo con esta persona. Esta persona es extremadamente hábil, así que aléjate. No es eso de que los amigos, los enemigos es mejor tenerlos de frente. No, es mejor tenerlos lejos, bien lejos, para que no te puedan hacer nada. Así que trata de alejarte de este tipo de personas. Por suerte, eso va a estar acabando para muchos de ustedes. Este 10 de espadas me está hablando de un final y de un final feliz. Acá pudo haber sido también que te estafaran o que te robaran y ustedes fueran a algún tipo de juicio a un tribunal. Y esto siempre es un proceso demorado, un proceso lento, un proceso bastante tedioso. Todo lo que se lleva a corte es un proceso con bastante burocracia que se demora muchísimo porque tiene términos que tienen que cumplir. Pero acá la carta de la justicia me está hablando de que esto se soluciona y estos conflictos llegan a su fin por completo, llegan a su fin porque tienen solución. Acá pudo haber sido algo en tu trabajo que te involucraran, algo en tu vida personal que te involucraran, algo en un negocio que estuvieras enredado con alguna estafa, con algún robo que les hicieron algunos de ustedes y estuvieron pues tramitando esta situación con algún tipo de corte, algo relevante con la justicia. Esta decisión puede ser, señores, lo mismo en corte que fuera de corte. Hay cosas que no necesariamente se resuelven dentro de una corte judicial. Puede ser un proceso administrativo fuera de esto. Lo que sea que haya pasado acá o que vaya a pasar con este 7 de espadas, con esta persona, pues definitivamente aquí se va a estar resolviendo y se les va a estar dando una solución a todo esto que han estado pasando. Vamos ahora con el 7 de copas. Vamos para allá. Leo, aquí me están mostrando que hay un intento de engaño bastante fuerte por parte de alguien, porque aquí se vuelve a repetir el 7 de copas. El 7 de copas me está indicando de que aquí las cosas están confusas, que ustedes no están viéndolo todo. Aquí hay información que falta. Aquí hay posibles engaños. Aquí hay alguna oferta que te dijeron que era buena y ustedes posiblemente cayeron en esto o van a estar pensando en caer seriamente en esto. Tienen que tener muchísimo cuidado con los documentos que firman, con lo que hacen. Este rey de espadas me dice que ustedes van a tener la claridad mental. Él da solución también a todo esto que hay acá y da solución sobre todo a algo que te estaba atando o algo que te va a atar. Esto pudo haber sido la caída de ustedes o la caída de muchos de ustedes en una estafa o que vayan a estar cayendo en una estafa. Tienen que tener cuidado con esto
porque si caen en esta estafa podrían verse involucrados en un tema judicial donde sí van a tener solución, ¿ok? Porque aquí aparece la carta de la justicia diciéndome que esto se soluciona, y el rey de espadas también es una carta de solución de conflictos, pero serios, ¿ok? De conflictos bastante graves, de conflictos grandes en la vida de muchos de ustedes. Y relacionado con el diablo, pues precisamente me están hablando de un engaño importante que les han hecho a muchos de ustedes, o que les van a estar tratando de hacer. Algunos se los van a hacer, ¿ok? O ya se los hicieron. El diablo me está hablando de contratos, de ataduras. Esto puede referirse específicamente a una compraventa quizás de un inmueble, de una casa, de una propiedad donde te dijeron quizás que ibas a pagar X cantidad de dinero, o te dijeron que la vivienda o el lugar, el local estaba en buen estado y realmente no lo estaba, realmente no era una buena oportunidad. Sin embargo, ustedes terminaron con ataduras, terminaron con un contrato que tienen que pagar sí o sí, posiblemente con una deuda, con algo que los va a estar encadenando definitivamente. Entonces acá ustedes van a estar resolviendo esas cadenas, van a estar resolviendo esa atadura, porque precisamente el rey de espadas es una energía que corta con todas esas ataduras, corta con todo esto, pero eso de cortar no significa que no hayan caído en esta situación. Si van a estar cayendo, o posiblemente ya cayeron. Si ya cayeron, pues sepan que van a estar ayudándolos a liberarse, o ustedes mismos, pero Dios y el universo va a estar cooperando con ustedes para que se puedan liberar de esto. Esto se puede referir también a un contrato laboral que hicieron, donde ustedes no esperaban ese tipo de ataduras y realmente ahora se encuentran comprometidos con algo que realmente no fue lo que ustedes firmaron, porque aquí sí se ve un engaño bastante grande. Alguien los trató de engañar, o alguien los estafó, o alguien les robó dinero a través de un contrato. Esto se ve mucho, pero mucho, cuando las personas van a comprar, por ejemplo, un auto, o van a comprar algún bien inmueble, van a comprar algo y les dicen, vas a estar pagando una cuota de $300 al mes, por ejemplo, pero después aparecen ciertos cargos. Por supuesto, los intereses no te dijeron que te los iban a cobrar, aparecen cargos de seguro y aparecen 500 cargos más que ellos se los inventan y tú ni sabes que existían. Y entonces terminas no pagando $300 terminas pagando $600, $700. Y entonces tú dices, contra, pero espérate un momento, porque tú me dijiste que iba a pagar 300 nada más. Y te dicen, sí, pero es que el seguro, pero es que los intereses, pero... Y en fin, te suman una cantidad de cargos enormes. Y esto es lo que suele pasar en situaciones como esa. Hay otros productos que venden también, que no voy a estar mencionándolos todos, sí conozco muchos, pero no voy a estar mencionando todo, que realmente las personas caen en este tipo, no voy a decir estafas porque no lo son, no son estafas. Simplemente las personas no investigan, no averiguan y no se informan. Los contratos, señores, cuando ustedes los vayan a estar firmando, tienen que revisarlos bien. No pueden suponer. Si un proveedor te dice a ti que te va a estar supliendo X materia prima y ese se demoró 3 días en entregártela, o se demora muchísimo en entregártela, no supongas que te va a pagar esa demora, no lo supongas. Pónganlo en el contrato. Si te demoras tantos días, me lo vas a pagar. Si el cliente te dijo que te iba a pagar un servicio que tú le ibas a hacer, pon tú las condiciones. Dile, ok, pero me pagas una cuota inicial. En fin, hay muchísimas cosas que se relacionan con engaños, pero porque las personas no aclaran bien los contratos cuando los van a estar firmando. Después las personas lamentablemente dicen, me estafaron, me engañaron, pero sí, te estafaron y te engañaron porque es una persona muy hábil, ¿ok? Esta persona de aquí, este 7 de espadas, te da la vuelta y tú te quedas botado. Hay también que reconocerlo. Pero también las personas tienen que investigar. Es tu responsabilidad, si vas a firmar cualquier documento, cualquier cosa, revisar muy bien los términos. Y nada, si te engañaron, pues señores, a la corte, que aquí esto se va a estar resolviendo, porque si eso es otra situación. Eso puede quedar muy bien en contrato, muy lindo, muy bonito, y a la hora de los mames, no se cumple, y aquí sí los veo en corte discutiendo ese problema, pero también van a estar ganando porque el rey de espadas sí corta con este tipo de contrato, con este tipo de situación que los está atando. Vamos a ver con la carta del mundo qué carta viene para ti, Leo. Wow.
Leo, con este 2 de bastos se ve que muchos de ustedes se van a quedar pensando en si continúan con esto que ya tienen arreglado o si siguen adelante, si se van de esta situación. Esto puede referirse a que si es un empleo, vas a estar pensando si te quedas ya en ese empleo donde estas ataduras no existen, donde estás más libre, o simplemente te vas de ese lugar y te buscas algo nuevo, algo diferente, hacia dónde vas a estar yendo. Si es un negocio, si es un emprendimiento, quizás estás viendo si sigues con ese mismo tipo de cliente o simplemente te alejas de esa situación. Y si compraste algo, si compraste un bien inmueble, una casa o un negocio, si compraste algún tipo de auto, en fin, si compraste algo que ya te quitaron esas condiciones negativas de encima porque la Carta de la Justicia y el Rey de Espadas resolvieron esta situación, tú vas a pensar qué hacer, si te quedas con el producto o si simplemente ya como esto puedes deshacerte de él, puedes seguir hacia adelante si lo haces. Como aquí en estas lecturas les damos la mejor línea temporal posible, si ustedes deciden marcharse, aquí se ve que muchos de ustedes van a tomar la iniciativa de marcharse, de alejarse de esta situación. Si es un empleo, van a tomar la decisión pues simplemente de marcharse de ese empleo, dejar el bien inmueble o el carro, lo que sea que compraron, dejarlo detrás e ir hacia algo nuevo, algo diferente, algo que no te estuviese engañando. Y si es pues algún proveedor o algún cliente, simplemente los vas a estar dejando de lado y buscándote algo nuevo. Si decides dejar la situación esa, eliminarla por completo de tu vida y marcharte, pues estarías encontrando la carta del mundo. La carta del mundo me está hablando de logros, de completamiento de ciclo, de satisfacción, de felicidad y de celebraciones. Aquí hay algo que vas a estar logrando, que vas a estar conquistando y al final van a obtener victoria, van a obtener éxitos y completamiento de todo esto. Esto se resuelve, señores, porque ya de inicio me estaban saliendo las cartas de la justicia y el Rey de Espadas solucionándolo. Pero después que se solucionaba, pues ustedes van a estar meditando y pensando qué hacer. Si deciden marcharse de la situación, pues definitivamente van a estar celebrando el completamiento y el fin de algo. Si deciden quedarse, pues habría que ver qué va a pasar. Pero esta es la mejor línea temporal que les estoy viendo, bueno, para ustedes, ¿ok? Vamos ahora con algo para la salud que ustedes tengan que estar prestándole atención. Recuerden que esto no es consejo médico. Si ustedes quieren consejo médico, pues nada, tienen que ir a una consulta con el médico, ¿ok? Vamos a ver un mensaje para ustedes, Leo. Aquí hay cosas poco turbias. Leo, aquí con la carta de las nubes tendrías que estar pues cuidando todo referente a tus pulmones, a la salud respiratoria, pero también a la niebla mental. Tienes que tener muchísimo cuidado con tu salud mental, cuidado con ansiedades, cuidado con estrés, cuidado con algún tipo de confusiones que podrían estar llegando a su vida. Si tienen algún síntoma de esto, pues nada, acudan al médico como siempre les digo. Vamos con un mensaje de estas cartas de oráculo del árbol espiritual para Leo, vida pasada. Acá Leo, con esta carta de vida pasada te dice que nos reunimos con nuestros seres queridos una y otra vez en diferentes vidas. Leo, si tienes algún ser querido que falleció hace poco o que simplemente lo recuerdas con mucho amor o cariño, pues nada, ten presente de que se van a volver a reunir y se van a volver a encontrar. Ya el tiempo de esa persona en esta vida, pues lamentablemente terminó. Dale gracias a Dios, al universo o a lo que creas porque te permitió la compañía de esa persona durante el tiempo que existió, que disfrutaste la compañía de esa persona. Y vamos a la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y con la carta, por supuesto, de la justicia del Rey de Espadas. Leo, aquí la frase es: a mí siempre todo se me soluciona. A mí siempre todo se me soluciona. Y nos vemos, Leo, en el próximo video. Hasta la próxima.